Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Bien, bien. Aquí viendo que no se ha conectado casi nadie. Sí, pero ya son las 3:15. Ya la reunión estaba programada. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. No sé si le dicen a los chicos que se conecten, por favor. Que ya vamos a empezar. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Ahí se están reportando ya. Y aquí, así ya los veo. Ya los veo. La clase de hoy, pues, va a ser bastante corta. Realmente no viene tan cargada como las otras, como las últimas dos sesiones que vimos, ¿verdad? Había mucha información. Pues hoy va a ser un poco más sintetizada, pero no menos importante. De hecho, vamos a seguir con este tema de la clasificación de las obligaciones. Ya nos vamos acercando al primer parcial, chicos. Prácticamente nos quedan 2 encuentros más. El examen sería, ya les digo, el 3 de julio. Hoy estamos a 11 de junio. Nos quedan, perdón, el 2 de julio. Nos quedan 2 encuentros más. Así que váyanse preparando ya, haciendo su día de estudio, porque viene demasiada información. Y desde ya les digo de que vienen casos en donde, por ejemplo, ustedes van a poder, un planteamiento de un caso y ustedes van a identificarme quién es el acreedor, quién es el deudor, cuál es el objeto de la prestación. Es así. Más o menos así viene el examen. Y también vienen preguntas de reflexión, preguntas de explique, preguntas de desarrolle. Todavía no he pasado asistencia, chicos, pero ya en unos minutos lo voy a hacer. Simplemente les estaba explicando. Con respecto al acumulado, ya el próximo sábado, que ya miremos todas las clasificaciones de las obligaciones, ya se les va a asignar el trabajo que ustedes van a realizar. Ya les dije que solamente vamos a hacer un trabajo con el valor de 15 puntos. Ya, yo creo que ya el próximo sábado terminamos este tema de la clasificación de las obligaciones y ya voy a poder asignarles el trabajo de previo pues al examen que ya se nos acerca, el primer parcial. No sé si hay alguna pregunta con respecto a todo lo que les he dicho hasta el momento. Veo de que hay 9 participantes nada más. Y en la lista tengo a 15. Recuerden poner en silencio su micrófono para que no se escuche el audio del lugar de donde están. Y otra cosa muy importante, recordarles que la asistencia es obligatoria prácticamente. O sea, el conectarse a las sesiones sincrónicas, a las sesiones Zoom, es su punto de asistencia y participación. Si no lo hacen, entonces se entiende, ¿verdad?, que están ausentes y no van a poder acumular, su punto de asistencia y participación. Jorlan tuvo un problema y no se podrá conectar. Que me escriba, dígale, que me escriba a mi WhatsApp para poder, que me explique cuál es la circunstancia para ver así ver lo de su asistencia. Ok. Bueno, voy a pasar asistencia, chicos, hasta ahorita, antes de empezar la asignatura. Lender, Aburto, Picado. Lender, Aburto, no se ha conectado Lender. Aguilar, Pichardo, Aldualí. Presente.
Yarince Barbeito. Presente, profe. Desde las 10 que perdón. Jensi Castillo. Presente, profe. Josué Alberto Delgado. Gema Estrada Pérez. ¿Qué pasó con Gema? ¿No saben de Gema? No a clase, profe, tampoco. ¿Quién sabe qué le pasaría? No vino. Lucy Guido. Lucy. Se conectó y se volvió a desconectar. ¿Quién sabe qué le pasó? Jorlan. Jorlan está. Se le Presente. Estoy aquí, pero mi teléfono está dañado. ok, Jorlan. Enrique Salvador. Ya se va a conectar porque tiene problemas con la señal. Ok. Joyce Martínez. Presente, profe. María Ángel Murillo. María Ángel. Rivas Carlos Emilio. Presente. Ruiz Ramírez Michelle Nicole. Esta chica. Urroz Hernández Catiusca. Presente. Giovanela Zavala. Giovanela. No vino Giovanela a clase. Y Katy de Los Ángeles. Presente. Ok. Bueno. Ok, chicos. Vamos a empezar esta clase. Por favor, pongan su micrófono, pónganlo en silencio para que no interrumpamos el audio y podamos escuchar bien. A ver, bueno, vamos a seguir este tema de la clasificación de las obligaciones. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre las obligaciones de dar, las obligaciones de hacer y las obligaciones de no hacer. Creo que las mismas palabras dicen el concepto o la connotación a la que queremos llegar a la lógica, ¿verdad? Cuando hablamos de las obligaciones de dar, dice que son obligaciones de dar las que tienen por objeto la entrega de una cosa, ya sea una cosa mueble o una cosa inmueble, con el fin de constituir sobre ella derechos reales o de transferir solamente su uso. Y les coloco aquí, por ejemplo, vender un auto. O sea, básicamente las obligaciones de dar, podemos decir que son aquellas obligaciones en donde el objeto de la obligación consiste en entregar una cosa. Y cuando hablábamos de cosas, no sé si se acuerdan cuando estudiábamos un poco de derecho romano, que hablábamos sobre las cosas en el derecho romano y la clasificación de las cosas muebles y las cosas inmuebles. Entonces aquí básicamente cuando estamos frente a una obligación de dar, bien puede ser una cosa mueble o puede ser una cosa inmueble. Por ejemplo, les pongo aquí vender un auto. ¿Cuál es el objetivo que persigue la obligación de dar? Es constituir sobre ella derechos reales o de transferir solamente su uso. Bien puede ser una compraventa, ¿verdad? Aquí el vendedor se compromete a entregar el bien inmueble. O sea, es una obligación de dar. Luego tenemos las obligaciones de hacer, que como su nombre lo indica, el verbo hacer significa la realización o la ejecución de una actividad o de un hecho. Por ejemplo, el hacer una escultura. Si yo me voy donde un escultor y yo le digo, mire, necesito que haga una escultura de mi mamá, un ejemplo. Entonces nace una obligación de hacer. En este caso, pues él tiene que hacer esa escultura. Y las obligaciones de no hacer, pues básicamente es todo lo contrario a la anterior, a la de hacer.
son las que tienen por objeto la abstención de realizar un hecho determinado, o sea, el no hacerlo, abstenerse de hacer algo. Por ejemplo, el no ejecutar la poda de un árbol fuera de su temporada permitida. Entonces, si se fijan, pues los conceptos de cada una de estas obligaciones pues son bastante fáciles, su mismo nombre lo indica. ¿Cuál es el objeto de la obligación de dar? Ya les había mencionado que el objeto primordial en una obligación de dar es la transmisión del dominio o la constitución de un derecho real. Y les ponía como ejemplo la compra-venta. ¿Por qué? Porque en la compra-venta se transmite el dominio y se transmite, pues se hace entrega del bien inmueble. Por lo que la obligación de transmitir dicho dominio queda cumplida en virtud del perfeccionamiento del contrato. A la hora de que uno perfecciona el contrato, es decir, llega a la realización del contrato como tal, se transmite el dominio de esa propiedad. Yo acuerdo, por ejemplo, con Katy el realizar una compraventa de mi vivienda, de mi propiedad. Hacemos todas las gestiones, acudimos ante un notario y realizamos la escritura, la firmamos, la aprobamos, la ratificamos junto con el notario. Ahí están haciendo indiscutiblemente una transmisión de dominio. Por ende, es una obligación de dar. No obstante, dice, como la obligación de dar envuelve a la de conservar y entregar la cosa, el vendedor cumple totalmente con su obligación entregando la cosa vendida para que el comprador la pueda disfrutar. Dice, entrega la cosa debida para que el comprador la pueda disfrutar. Obviamente, ¿verdad? Si estamos siguiendo el ejemplo de la compraventa que yo hice con Katy, Katy compra ese bien inmueble, lo menos, ¿verdad?, que se espera es que Katy disfrute de su propiedad porque la acaba de comprar, la acaba de adquirir, se acaba de transferir el dominio, ya ella es dueña legítima de la propiedad, entonces ella va a poder disfrutarla. Bien, las obligaciones de dar cosas determinadas o específicas abarcan las obligaciones siguientes. El obligado a dar está obligado a entregar la cosa debida. Si yo le digo a Jorlan, Jorlan, te vendo mi carro, es un, vamos a poner un Audi, no sé, la numeración, vamos a inventarle, un Audi 8520. ¿Verdad? Un ejemplo. Y vengo y me le aparezco con un Lada del año de 1960, ejemplo, estoy entregando una cosa que no es debida. Entonces, el obligado a dar está obligado a entregar la cosa que en realidad se debe de dar. El obligado a dar está obligado a conservar la cosa debida con la diligencia de un buen padre de familia. Si yo le prometí o yo acordé vender mi computadora, se la voy a vender, en este caso, pues a Jensi, se la quiero vender, y yo le digo, ok, mira, te la entrego el jueves, es obvio de que yo voy a preservar esa cosa, o sea, la computadora la voy a preservar, la voy a mantener limpia, la voy a limpiar, le voy a hacer algunos ajustes. ¿Para qué? Para que se mantenga en orden, se mantenga en buen estado. No voy a vender algo totalmente deteriorado. La obligación ha de entregar la cosa con todos sus accesorios, aunque no se hayan mencionado. Si yo estoy vendiendo una manzana de tierra y en esa manzana hay árboles frutales y yo la vendo, no me voy a poner a la última hora a estar arrancando los aguacates, estar arrancando los mangos, estar cortando los cocos. ¿Por qué? Porque estoy vendiendo la propiedad, estoy vendiendo todo lo accesorio también. El obligado a dar también está obligado a entregar los frutos que la cosa haya producido. Básicamente es lo mismo que le estaba diciendo, desde que nació la obligación de entregarla.
Qué rápido que se nos está agotando el tiempo, apenas nos quedan 10 minutos. Bien, luego tenemos las obligaciones de hacer. La obligación de hacer consiste en la ejecución de un hecho diferente de la transmisión de la propiedad, a como ocurre con la obligación de dar. Puede consistir en un hecho material, por ejemplo, construir un edificio, pintar un cuadro, hacer una operación quirúrgica, o bien, pues, puede consistir en un hecho jurídico, entregar la cosa arrendada o dada en comodato, obligarse a otorgar un contrato, o sea, la promesa de un contrato. En eso consisten las obligaciones de hacer. Y las de no hacer, pues consiste en que el deudor se abstenga de realizar algo que de lo contrario podría lícitamente hacer, que puede consistir en un no dar o en un no hacer. Y les coloco aquí algunos ejemplos como las prohibiciones de enajenar, el no cantar en el Teatro Rubén Darío, por ejemplo. Todas estas pueden ser obligaciones de no hacer. Cada una de ellas pues produce particulares efectos y se sujetan a diferentes regímenes. Por ejemplo, en las obligaciones de dar, la persona del deudor tiene escasa importancia. ¿Por qué? Porque aquí básicamente estamos hablando sobre los bienes reales. De aquí que pueda pagar un tercero distinto del deudor. En cambio, en las obligaciones de hacer, el acreedor no podría ser compelido a recibir la prestación o el servicio de un tercero. Porque, por ejemplo, imagínense ustedes, si yo hago un contrato, en este caso, pues yo hubiera hecho un contrato con Picasso, o sea, estamos hablando de que Picasso es un genio, ¿verdad? En su arte. Y al final, Picasso me dice que él no lo va a hacer, que lo va a hacer Juan, el que acaba de empezar en el mundo de ese arte. Obviamente, ¿verdad? No va a cumplir con la misma calidad del producto que yo deseo. La obligación de dar generalmente se cumple en especie, pudiendo el acreedor recurrir a los tribunales para pedir la entrega de la cosa cierta. Si estamos hablando de que lo que me va a entregar es una propiedad inmueble, entonces yo puedo ir ante el juez a pedir que me entregue esa propiedad. En cambio, en la obligación de hacer, generalmente el incumplimiento se traduce en el pago de la indemnización de los daños y perjuicios, a menos que el acreedor pida la ejecución del hecho por un tercero a expensas del deudor, ya que no se puede ejercer violencia contra la persona. En el ejemplo que yo les estaba poniendo de Picasso y el contrato que habíamos hecho sobre una escultura, sobre una obra de arte, pues obviamente, ¿verdad? Si él no me cumple, yo lo que puedo hacer es demandarlo y pedir el cumplimiento, en este caso, pues una indemnización de los daños y perjuicios, o bien puedo pedir que Picasso pues me cumpla con la obligación. En las obligaciones de dar y hacer es preciso el requerimiento del acreedor para que exista la mora al tenor de lo que dice el artículo 1859 de nuestro Código Civil. En cambio, en las obligaciones de no hacer no es preciso el requerimiento. Siempre hay que poner en conocimiento a la parte de que esté incumpliendo con su obligación. Es muy importante eso. Vamos a hablar ahora de las obligaciones con pluralidad de objeto. ¿A qué nos referimos con esto? Miren, las obligaciones pueden tener un solo objeto o una sola prestación. Es decir, si yo decido venderte mi casa, pues entonces el objeto va a ser la casa, ¿verdad? Pero hay obligaciones que existe una pluralidad de objetos, o sea que hay varias cosas que entregar. Y ahí es donde entra en juego lo que son las obligaciones con pluralidad de objetos. Vamos a ver esta clasificación. Dice que hay obligaciones de simple objeto múltiple, obligaciones alternativas y obligaciones facultativas. ¿Cuáles son las obligaciones de simple objeto múltiple? En esta obligación se deben varias cosas simultáneamente, de tal suerte que el acreedor puede exigirlas todas y el deudor en esa forma debe cumplir su obligación, sin que se pueda obligar al acreedor a recibir una de las cosas separadamente. Entonces les pongo aquí como ejemplo este tipo de obligación. Juan le vende a Pedro un automóvil y un televisor por 70.000 córdobas. Esta obligación también se le denomina conjuntiva. Es decir, son dos cosas, ya hay una pluralidad de objetos que se deben entregar por un precio determinado. Son 70.000 córdobas, pero Juan le debe de entregar a Pedro un automóvil y un televisor. Es decir,
que si Juan está incumpliendo y solamente le entrega el automóvil, entonces en este caso Pedro puede pedir que también se le entregue el televisor. No es una cosa separada de la otra. Luego tenemos las obligaciones alternativas. Dice, el deudor cumple con la obligación con cualquiera de las prestaciones que tiene para entregar, realizar o abstenerse. La elección es lo que le da el carácter alternativo. Las prestaciones se encuentran condicionadas, sin embargo, la obligación es única en cuanto que para su cumplimiento solo debe de elegir una de ellas. Y aquí el mismo nombre lo indica, es alternativa. ¿Por qué? Porque puedo escoger si pago con una cosa o si pago con la otra. Luego tenemos las obligaciones compuestas, que por ejemplo hay pluralidad de prestaciones y para el cumplimiento basta que se ejecute una de ellas. Estamos hablando de las obligaciones alternativas. Y aquí les pongo un ejemplo. El deudor se obliga a prestar el servicio A o el servicio B, siendo suficiente que se ejecute una sola de las prestaciones para el debido cumplimiento. Hay dos obligaciones, es decir, hay obligaciones alternativas. O cumple el servicio A o cumple el servicio B. Cualquiera, ya sea que cumpla la A o la B, pero si cumple una de ellas, está cumpliendo con la prestación, está cumpliendo con la obligación. En este caso, pues el deudor puede escoger con cuál va a cumplir, si con el servicio A o con el servicio B. Por eso se le llama alternativas. Bien, dice que de conformidad al artículo 1905 de nuestro Código Civil, la elección le corresponde al deudor. Es decir, él puede seleccionar con qué obligación puede cumplir, con cualquiera de la pluralidad de prestaciones él puede cumplir. ¿Cuál es la importancia? Se sostiene que este tipo de obligación tiene importancia en cuanto, facilita la contratación, sirve de garantía al acreedor, pues si perece una de las cosas debidas aún por causas no imputables al deudor, puede hacerse efectivo su crédito en las restantes, porque hay varias opciones por las cuales el deudor puede pagar. Y también pues viene a favorecer al deudor, porque si le corresponde la elección en el sentido de que si perece una de las cosas por su culpa, podrá pagar con las restantes o la restante en el caso que solamente sean dos. Entonces, este tipo de obligación es muy importante porque aquí pues realmente hay una facilidad para la contratación, es bastante amplia. Luego tenemos la obligación facultativa, que esta es una obligación cuando solo comprende a una prestación, pero con la facultad de que el deudor se libere cumpliendo con otra prestación. Es decir, Edward se obliga a dar un caballo a Matías, reservándose la facultad de pagar construyendo una casa. Es decir, es facultativa porque el deudor puede liberarse de esa obligación cumpliendo con la prestación inicial o, en este caso, pues realizando otro tipo de prestación, pero que de igual manera le vaya a liberar de esa obligación. Prácticamente, chicos, nos queda minuto, pero creo que voy a tener que mandar otro enlace para que quedemos claros de las preguntas, porque todavía nos hace falta. Básicamente es un poquito lo que nos hace falta, pero quiero que quede claro cualquiera de estas. Voy a mandar ahorita el enlace para que se vuelvan a conectar. Ok.